En este vídeo os voy a explicar otro sensor muy importante también para una gestión diésel, bueno, y también para gasolina, que es el sensor de cigüeñal. El sensor de cigüeñal es muy importante. A través de la información de ese sensor, pues el calculador es capaz de detectar la velocidad a la que rota el motor y también la posición angular en la que se encuentra el cigüeñal. Claro, esa posición angular es muy importante para secuenciar los periodos de inyección. Va a utilizar para compararla la señal de árbol de levas y con las dos, con la información del sensor de árbol de levas y del cigüeñal, el calculador posiciona, es capaz de sincronizar y saber en qué momento tiene que realizar la inyección. El sensor de cigüeñal de este vehículo es un sensor de tipo inductivo. O sea, sabéis que los sensores de tipo inductivo generan ellos la señal. Pues al girar el cigüeñal tiene una rueda fónica con infinidad de pequeños dientes. Cada vez que un diente pasa por delante del sensor, se produce una variación del campo magnético. Hay un pequeño bobinado hecho sobre el núcleo magnético donde está el pequeño imán, y esa variación del campo magnético induce una tensión. De forma que la tensión que se induce en él es una tensión con una forma más o menos sinusoidal, lo veremos. Bueno, pero en principio es un sensor que no necesita alimentación. Sí que es cierto que en muchos vehículos modernos el sensor, muchos suelen tener tres terminales. Dos terminales son los dos terminales de salida de la bobina que van al calculador, y otro terminal suele ser terminal de apantallado. Sí que es cierto que en muchos vehículos modernos, si medimos la tensión con el vehículo parado entre los terminales de la bobina, vemos que respecto a masa hay un cierto potencial, un potencial bajo, pequeñito, de forma que midiéndolo respecto a masa, la señal que veremos va a salir desplazada un poquito hacia la parte positiva. Si cogemos el esquema eléctrico, que lo tengo aquí, y buscamos el sensor, el esquema eléctrico, pues el sensor viene como B04, es este que vemos aquí, y efectivamente aquí podemos ver en el esquema eléctrico que tiene tres terminales. Dos de ellos van a los terminales de la bobina, esto es la bobina del sensor, que van al calculador, y luego vemos un tercer terminal, que es este, que nos indica que es un apantallamiento. Es un apantallamiento que también va a la unidad y realmente a través de la unidad va a masa, o sea que esto iría a masa. Es decir, nosotros la señal la tenemos que leer entre los dos terminales que van a las bobinas. Y bueno, ahora veremos que entre los terminales que van a las bobinas respecto a masa, pues sin poner el vehículo en funcionamiento solo con llave de contacto, vamos a tener una tensión residual, siempre una tensión, puede ser voltio y pico, 2 voltios, normalmente suele andar por ahí. Si estáis haciendo una verificación de un sensor de estos y veis que tiene tensión, pues algo de tensión no es que esté mal. Es fundamental la forma de la señal, por eso la mejor verificación que podemos hacer en este tipo de sensores es con osciloscopio. El osciloscopio nos dirá efectivamente la forma de la señal, la calidad de la señal, y así podremos discernir o ver si esa señal que está produciéndose es correcta o no es correcta. Bueno, de mano, pues para enseñaros lo que os dije, voy a utilizar el osciloscopio. Utilizo el canal A, que es el que tenemos aquí, el cablecito azul. La sonda del canal tiene dos terminales, dos puntas, una es negativo, es esta, como el negativo del polímetro cuando hacemos medidas, y la otra es la de positivo, que es esta es con la que yo voy a pinchar en el punto en el que quiera medir. En principio voy a colocar el negativo a masa y voy a medir tensiones referenciándolos a masa, a ver qué tensiones tengo en los terminales ahí. He pinchado uno de los terminales y estoy en bobina, porque estoy en uno de los terminales de bobina, porque el 0 voltios lo tengo aquí, este es el punto de 0 voltios, y veis que ahora el trazo se me desplazó por encima, un poquito por encima de 2 voltios, 2,2 puedo tener, bueno, estoy un poquito por encima de 2 voltios. Lo puedo medir si quiero con precisión. Para medirlo con precisión utilizaría la regla, la activaría, pondría esta 0, bueno, pues un 2,4 voltios, aproximadamente 2,42. Tengo una tensión positiva. Vemos que es continua, no varía, no fluctúa. Siempre que con el osciloscopio pinchamos una corriente continua, lo que vemos es una línea pues paralela al eje
de potencial cero. Si miro otro, los terminales del sensor, bueno, pues ahora estoy a potencial cero. ¿Lo veis? Bueno, voy a quitar las reglas para que se vea el trazo nada más. Este no es terminal de la bobina, este es el apantallamiento. Y por último, el otro que tengo, pues vemos que efectivamente este es bobina también, tengo una tensión residual, esa tensión de polarización que pone el calculador. Pues una verificación sencilla, ahora vamos a ponerlo en marcha y voy a ver la señal que emite el sensor. Para ver con un poquito más de claridad la señal, pues lo que voy a hacer es, puedo subir un poco la escala de voltaje, la veo un poquito más pequeña, me voy a la base de tiempos y le doy un periodo de tiempo un poquito menor. Mira, voy a dar un tiempo grande para enseñaros, ahora lo detengo. Mira, la forma de la señal, el paso de los dientes de la rueda fónica, veis que genera una especie de señal senoidal, que es esta que veis así. Estos son los pasos de cada uno de los dientes y entre diente. Y veis que la señal aparece una forma más ancha, ese es el diente ancho, la zona en la que hay un hueco más grande en la rueda fónica. Y esta zona es la que marca o indica los pasos hacia punto muerto superior. Es decir, la forma que tiene el calculador de reconocer cuándo va a llegar un punto muerto superior del cilindro 1 y del 4, pues es a través de este diente ancho. La forma tiene que ser una forma senoidal, como la que veis aquí. Voy a ponerlo que siga midiendo. Tiene que ser los valores de amplitud, los valores que alcanzan el pico, no pueden fluctuar mucho, es decir, no podría tener picos aquí y otros que se me fueran casi a cero. Eso indicaría que tengo algún tipo de problema, casi siempre suele ser mecánico, en los dientes de rueda fónica, luego eso no debería de ver. Esta es la señal que tendríamos que ver. Ahora voy a coger una base de tiempos un poquito más grande. Con esta base de tiempos que he sacado, vemos que de aquí a aquí nuevamente vuelve a repetirse la señal. Es decir, que dio una vuelta desde aquí hasta aquí. Normalmente suelen utilizarse ruedas de 60 dientes. Entonces, si dividís los 360 grados de giro que va de aquí a aquí entre 60, tendríamos lo que abarcaría el diente y entre diente. Es decir, que cada vuelta del cigüeñal deberíamos de ver esto. Se puede apreciar también a veces, con este tipo de prueba, pequeñas irregularidades en el giro del motor. Si os fijáis, varía ligeramente la tensión de pico. Cuanto más rápido gira el cigüeñal, la tensión que se genera es mayor. Fijaros, aquí, que gira más rápido, la tensión es un poquito más grande. Esta zona correspondería a la zona de expansión, la zona en la cual se está aportando trabajo. Y la zona en la que menos gira serían normalmente zonas en las que está en compresión un cilindro. Tenemos un tiempo un poquito más bajo. Más o menos estas ondulaciones se ven siempre, pero tienen que ser uniformes, no puede haber diferencias grandes. Si hubiera diferencias grandes de unas a otras, indicaría que algún cilindro estaba funcionando peor, estaría aportando menos trabajo del que debería aportar. Pero bueno, básicamente lo que debemos de ver, pues un poco es esto. Esto sería una señal correcta en un sensor de este estilo. Voy a hacer otra medida que ahora, en vez de referenciar la tensión respecto a masa, la voy a referenciar respecto, porque si os fijáis ahora, 0 voltios lo tengo aquí, ¿lo veis? Y no coincide justamente con la mitad de la señal está aquí encima. Es decir, la señal ahora la tengo desplazada hacia arriba, esa componente de 2 voltios y pico de continua. Sencillamente, si yo ahora tomo la tensión entre dos de ellos, bueno, ahora he pinchado entre los dos terminales de la bobina y vemos que la señal más o menos se me posiciona desde 0 voltios, lo tengo aquí, de forma simétrica, hacia arriba y hacia abajo. Podría analizar, si queréis, con un poco más de detalle ya la señal. Si quiero ver fluctuaciones de las compresiones y de los ciclos de trabajo,
de los cilindros lo que hago es elegir pues una base de tiempo grande, apretarla mucho, y entonces al apretarla mucho veo con mucha nitidez, ¿lo veis? Los ciclos de compresión y de expansión, los momentos en los cuales gira más rápido, lo detengo, en los momentos en los cuales gira más rápido el cigüeñal, que sería aquí, y en los que más despacio gira, que es aquí. Y más o menos estos valores pues tienen que ser parecidos, tienen que andar por un estilo. Incluso que ya en manejo más avanzado del osciloscopio lo explicaremos, podría utilizar filtros para ver solo los rizados, pero bueno. Si por el contrario quiero ver la forma de la señal con detenimiento, pues lo que hago es al revés, bajo, utilizo una escala de tiempos más pequeña. Entonces, en una base de tiempos más pequeña, como esta que vemos aquí, veo con más detenimiento, aprecio con más dificultad lo que era el rizado, pero aprecio con más nitidez, con más exactitud, la forma del paso que me da los pasos de dientes y de entrehierros. Cualquier deformación que hubiera en los dientes, vería perfectamente aquí que la forma del perfil del arsenoide aparecería perturbado. Bueno, pues esta es la verificación más perfecta que podemos hacer utilizando el osciloscopio de la señal de un sensor de este estilo. Súmate a la élite de las reparaciones del futuro potenciando tus conocimientos con MIAC. Contáctanos.